Muy buenas tardes a todos nuestros queridos cibernautas. Hoy nuevamente nos encontramos para estar con ustedes en este ratito y no solamente aprender un poco el tema de la meditación, sino también aprender el tema de la liturgia de las horas. Denme un segundo, por favor. Bien, es un placer para mí estar nuevamente con ustedes. Dios los siga bendiciendo. Quien les habla la hermana María Elena de la Cofradía del Santísimo Sacramento. Bienvenidos. Vamos a hacer nuestra oración. Adoramos-te, Santísimo Señor Jesucristo, aquí y en todas tus iglesias que hay en todo el mundo. Y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Oh Dios, que bajo este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, Señor, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado, adorado y siempre amado sea mi Jesús sacramentado. Bendito, alabado, adorado y siempre amado sea mi Jesús sacramentado. Bendito, alabado, adorado y siempre amado sea mi Jesús sacramentado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestra Madre del Santísimo Sacramento, ruega por nosotros. Oh Jesús sacramentado, oh María Inmaculada, venid a mi corazón, y sea vuestro sagrario viviente, hasta la próxima comunión. Amén. Viva Jesús, muera el pecado. Viva Jesús, muera el pecado. Viva Jesús sacramentado. Estamos transmitiendo bien. Vamos nuevamente a iniciar este proceso. Como todos ustedes saben, hemos venido profundizando en el tema de la liturgia de las horas, un tema bastante interesante, porque es la segunda oración más importante en la iglesia, oficialmente, y esa oración, pues, a veces uno piensa que, bueno, es muy fácil, venga, ya lo tenemos, ya lo aprendimos, ya lo sabemos, y sucede que tiene muchas cositas que aprender, y es muy bonita porque, pues, nos va enseñando a profundizar en la vida de nuestro Señor Jesucristo, nos ayuda a profundizar en la vida de los santos, nos ayuda a profundizar en los misterios, y entonces pues es maravilloso porque uno dice, wow, a veces pasamos muy deprisa. Hay otro tema que también me gustaría, después de terminar con el tema de liturgia de las horas, es el tema de la Sagrada Eucaristía, toda la estructura de la misa, y aprender, porque es hermoso, realmente es maravilloso. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que habíamos planteado, y estábamos hablando de que la liturgia de las horas, tenemos los tiempos litúrgicos, y hablamos específicamente del tiempo de Adviento y del tiempo de Navidad, y comenzamos o iniciamos el tema de Pascua, y hablamos de las 2 octavas que quedaron en el año, que es la octava de Navidad y la octava de Pascua, de Resurrección. Bien, esas 2 octavas nos ayudan a nosotros a, digamos, como a mantener más animada
como a tener presente que esos 8 días son como si fueran ese mismo día. O sea, es tan importante, digamos que sería como la solemnidad de las solemnidades. Como si a uno le estuviesen festejando el cumpleaños, no solamente el día del cumpleaños, sino 8 días el cumpleaños. O sea, celebrando 8 días el cumpleaños. Eso sería, digamos, más o menos lo que queremos, lo que la iglesia nos quiere enseñar. Estoy mirando acá. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me entra la imagen acá en cofradía? Bien. Entonces, es bastante interesante en ese orden de ideas. Ahora vamos a hablar de lo que es la cuaresma. La cuaresma. Perdón un momento. No sé qué pasó acá. Cositas técnicas que uno tiene que mirar acá para poder hacer la transmisión. Estamos haciendo la transmisión también por Hangout. Bienvenidas las personas que están por Hangout. Bien. Entonces, ya hablamos de lo que es la Navidad. Y meditamos en ese misterio maravilloso de la encarnación y del nacimiento del niño. Digamos que es como la primera etapa que nos plantea la iglesia, el tiempo de Adviento, el tiempo de espera, el tiempo en que Nuestra Señora esperó a ese bebé. Y el tiempo en que la humanidad también lo esperó, porque Él era el prometido de los tiempos, el prometido. Dios lo había prometido y Él cumple lo que promete. Bien, en ese orden de ideas, digamos que el Adviento es como ese tiempo histórico. Fueron muchísimos años que la humanidad esperó al Mesías. Y especialmente a un pueblo que se le reveló Dios, que fue el pueblo de Israel. Recordemos que el Señor saca a Jacob, saca a ver si ahora se me fue como la inspiración. El Señor llama a Abraham y lo saca de su tierra y lo lleva a una tierra que es tierra de promesa, de promisión. Y luego de Abraham nace Isaac e Ismael. Y de Isaac nace Jacob y Esaú. Y de Jacob nacen los 12 de las tribus. Entonces, Dios promete y dice, yo bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Y pues lógicamente, tanto Isaac, el hijo de la promesa, como Ismael, el hijo de Agar y Abraham, de todas maneras tenía bendición. De los ismaelitas vienen los pueblos musulmanes, los que hoy pues tomaron esta línea, y de Israel el pueblo judío y todos la parte de las 12 tribus, que Israel significa fuerte contra Dios, porque es una historia muy bonita, que es donde Jacob, una noche después de que vuelve para poderse reunir con su hermano Esaú, después de un momento difícil en su historia, porque Esaú le vende la primogenitura por un plato de comida a Jacob, y entonces la mamá le hace que le dé la bendición a Jacob, Abraham a Jacob.
Y entonces, pues lógicamente Isaac a Jacob. Y entonces, ¿qué sucede con ese tema? Que Esaú quedó sin la bendición porque pues él vendió la primogenitura. Y después se pone bravo con Jacob y lo persigue. Entonces Jacob se escapa hacia donde el tío Labán. Y el tío le hace muchas cosas que, bueno. Cuando él vuelve a encontrarse a ver si el hermano lo había perdonado, una noche el Señor, él ve que hay una escalera y ángeles subiendo al cielo y bajando. Y en la madrugada él siente que él comienza a luchar contra Dios, dice ahí la escritura. Y cuando le decía, dame la bendición, y dime quién eres, o sea, entonces él le dice, suéltame porque ya es de madrugada. Y como no lo soltaba, entonces el ángel le aprieta la pierna y queda cojo. Entonces le dice, ahora te llamarás no Jacob, sino Israel, que significa fuerte contra Dios. Fuerte contra Dios. Y de ahí el pueblo de Israel, o sea, los 12, los de descendencia de Israel. Bien, los 12. Bueno, ¿y por qué no fuimos allá? Porque desde ese entonces, desde Adán y Eva, Dios había prometido a nuestro Señor Jesucristo. Lo leímos en la anterior, lo vimos en la clase anterior. Y pasaron los siglos, y pasaron años y años y años, y el Señor cumplió la promesa. Dice que en la plenitud de los tiempos, Él mandó a nuestro Señor Jesucristo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, nos dirá San Pablo. Y ciertamente los profetas lo anunciaron, dijeron de dónde iba a nacer, y nacería de una virgen, nacería en Belén de Judá, viviría en Nazaret, se llamaría Nazareno, etcétera. O sea, la biografía de él estaba escrita antes de que él naciera. Por eso es una historia muy hermosa. Y ese tiempo de espera, desde cuando se crea el universo y se comete el pecado original, hasta el momento en que Dios elige a Nuestra Señora también y le da un privilegio que ella no conocía, y era el privilegio de que fuera inmaculada, sin mancha del pecado original. Inmácula, non esinte, mácula non esinte, no hay mancha en ti. Y pues será justo que el nuevo Adán y la nueva Eva tuvieran las mismas características del primer Adán y de la primera Eva. Estuvieran en inocencia, en gracia, pero Dios los dejó con una cosa que fue ser mortales, poder morir. Y también para poder redimirnos, Dios permite que su Hijo muera verdaderamente. Entonces, para vencer también la muerte y para vencer el pecado. Entonces, como ven, la liturgia lo lleva a uno a ir meditando cosas y cosas y cosas maravillosas del amor de Dios. Entonces, este tiempo de Adviento es un tiempo realmente maravilloso, un tiempo donde no solamente se esperaba al Mesías que iba a nacer y dónde iba a nacer, sino que también es el tiempo de esa espera de la segunda venida de nuestro Señor, donde ciertamente Él dice, después de que Él muere y resucita, dice, yo voy a volver. Pero nos hace una promesa muy hermosa, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes. O sea, Él hizo la promesa de que iba a venir y vino. Y dice una meditación muy hermosa del Padre Amurrio, dice, el amor no podía soportar estar lejos de las personas amadas. Y realmente cuando uno ama a alguien,
uno desea estar con esa persona y no soporta estar lejos de esa persona. Anoche miraba yo una serie, y una chica se comunicaba a principio de año con un muchacho que estaba en el ejército. Y él le decía que tenía que ir ya, pero él ya decía que lo amaba muchísimo. Y cada uno buscaba la manera de encontrarse con aquella persona que fue importante en su vida. ¿Sí? Imaginémonos Dios para nosotros, para Él, nosotros somos sus criaturas, somos sus niños, las niñas de sus ojos. Nos ama profundamente, nos ha regalado toda una naturaleza, una creación hermosa que desafortunadamente no la hemos sabido cultivar y cuidar. La hemos ido destruyendo, hemos abierto sus entrañas para extraer de ella cualquier cantidad de cosas. Hacemos bombas, hacemos guerras, destruimos el hermano al hermano. Son cosas muy fuertes cuando ese no fue el propósito de Dios. El propósito de Dios era que nosotros fuéramos felices y nos amáramos y fuéramos los reyes del universo, los reyes de la naturaleza. Pero invertimos todo, volteamos todas las cosas, el orden mismo, y casi que podíamos decir nos autodestruimos. Bien, también Él quiere cumplir esa promesa de que Él volverá. Y Él volverá para llevar a su rebaño, a su gente, a los que quisieron aceptarlo. Entonces ese tiempo de Adviento es también tiempo de espera para el nacimiento, tiempo de espera, esa espera maravillosa del cumplimiento de una promesa de Dios, pero también el tiempo del cumplimiento de otra promesa, esa parusía, esa segunda venida de Dios, del Señor Jesús, aquí a la tierra. Bien, un tiempo que nos ayuda y nos lleva a meditar regalos tan grandes como el que Dios haya elegido de entre todas las mujeres a una, y ella es Nuestra Señora, nuestra Madre Santísima. La eligió de entre todas y fue privilegiada. Por eso ya dirá, bienaventurada me llamarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. A sus fieles de generación en generación. Porque Él hace proezas con su brazo. Él hace proezas. Y pues, a veces no dejamos. San Juan de la Cruz decía que Dios, nosotros somos como niños caprichosos, que Dios nos quiere llevar en sus brazos alzados, y nosotros comenzamos a patalear y a que nos baje, para que Él nos baje de sus brazos y lo ponemos a caminar a Él a nuestro paso. Tiempo de Adviento, tiempo de espera. Y ese momento maravilloso en la historia llega. El niño nace. El niño Dios nace. Yo acá en mi casa tengo al niño Dios en una cunita y todos los años le pongo un feliz cumpleaños así en la pared grande con bombas y le adorno su pesebre y le dejo la octava, 8 días celebrándole, casi 15, hasta el bautismo del Señor. Y entonces cuando llega la familia, ay, ¿quién está de cumpleaños? Pues Jesús está de cumpleaños. Jesús está de cumpleaños porque es el regalo más maravilloso de Dios. Es un regalo, nos regaló a su Hijo. Nos regaló a su Hijo para que viniera a redimirnos. Ya está en tus manos el aceptar o no a Él. Él hizo todo. Ahora tú tienes que decirle sí, acepto. Bien, hablamos de ese tiempo maravilloso de Adviento, hablamos del tiempo de Navidad, un tiempo
de encuentro con ese Dios hecho niño, un Dios pequeñito, un Dios que se hace bebé, que se deja abrazar, que se deja enseñar. Es el que es el camino, permite que nuestra Madre y San José le enseñen a caminar. El que es la palabra, permite que le enseñen a hablar. El que es todopoderoso se hace necesitado de la criatura. Esto es increíble, increíble. O sea, nadie, ninguna fe, ninguna expresión de fe pudiese haberse imaginado que Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, el que adoran los ángeles, se haga pequeño, se haga bebé. Yo no me cansaría de hablar de ese Dios niño. Yo me maravillo. Me toca respirar profundo. Porque es algo muy maravilloso, muy maravilloso. Bien. Y luego ese niño, pues creció. No se quedó pequeño. Creció y entonces para eso son los misterios del Santo Rosario, misterios gozosos. Nuestra Señora va y visita a su prima Isabel. Nuestra Señora acompaña a Isabel esos 3 meses que le faltan para que nazca Juan. Luego vuelve. Allí tiene las dudas San José, pero es un hombre justo y no la quiere avergonzar ni que la vayan a apedrear. Y pensó repudiarla en secreto, pero el Señor sale y le dice no. Acoge a María porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El que nacerá de ti será hijo de Dios, hijo del Altísimo. El mismo ángel Gabriel lo dice. Él le dice, el que nacerá de ti será llamado hijo de Dios, hijo del Altísimo. Y Isabel cuando la saluda le dice, venga a verme. Entonces María es madre del Hijo de Dios. Y ella fue la elegida entre tantas mujeres. Y por eso en Israel el tener hijos es una bendición. Porque participaban de la maternidad del Hijo de Dios. Esa maternidad. Es un privilegio ser madre. Un privilegio muy grande. No todas las mujeres pueden tener hijos. Y además es tan maravilloso ese momento en que se genera la vida en el vientre de una mujer, porque hace una explosión grandísima una vez que fecunda el óvulo, el espermatozoide al óvulo, y se hace una explosión muy grande y comienza la vida, y comienza a multiplicarse rapidísimo, rapidísimo todo, y es lindo, es muy hermoso, y saber que de una célula salen de un material los dientes, de un material las uñas, de un material la piel, los ojos, los huesos, la creación de Dios. Bien, ese cuerpo quiso hacerlo el Señor para sí mismo y lo hizo en el vientre de nuestra madre. Después, no quisiera pasar como de este tiempo porque es un tiempo que es riquísimo para meditar. Hay unas meditaciones lindísimas, hermosas en el oficio de lectura. Entonces, pues qué bueno sería eso. Que ustedes pudieran hacer esto. Porque uno se va enamorando cada día más de su iglesia. Cada día más de Dios. Después viene el tiempo, pasa la Navidad. Pasa en ese momento histórico del nacimiento del niño.
y luego ya llega ya cuando él es grande, ¿no? Vienen los reyes magos, que nos dice la tradición que eran de las tres razas, blanca, negra y amarilla, los tres reyes de Oriente. Parece que venían de lejos y ellos sabían de la promesa, seguramente eran de la línea de Ismael o algo así. Y dice que trajeron tres regalos, por eso decimos que es tres: oro, incienso y mirra. Oro como rey, incienso como Dios y mirra como hombre. Esos tres regalos. Y fue como la revelación al mundo. Y se reveló también a los pastores, a los pequeños. Dios se revela a los pequeños. Y luego ya nos presenta la liturgia, el bautismo del Señor. Ese acto de humildad y ese momento en que Él santifica las aguas y nos regala también otro de los sacramentos, uno de los sacramentos que es la puerta de ingreso a los demás sacramentos en la iglesia, el bautismo. Entonces, con el bautismo del Señor, Él se hace como si hubiera sido pecador, y era un bautismo que no es el bautismo de nosotros, el bautismo cristiano, sino era el bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento, de conversión. No era el bautismo cristiano. Y sin embargo, el Juan llamaba a los pecadores a la penitencia y a la conversión, porque le estaba preparando el camino. Y el Señor hace ese ejercicio delante de todos, como si Él tuviera que limpiar algún pecado. Y no lo tenía, para nada. Así es de que es un acto de humildad. Y sin embargo, Juan nos dice que Él no es digno de desatar la correa de la sandalia del Señor. Dice, yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia de Él. Y sin embargo, Él le dice, no, bautízame. Bautízame porque así se cumple toda justicia. Bueno, la verdad me admira, porque Él no tenía ningún pecado, no tenía nada y sin embargo Él lo hace, ¿no? Él lo hace por humildad. Ese es nuestro Señor. Él es así, humilde, muy humilde. De otro diría yo, no, yo soy santo, yo no. ¿Yo cómo voy a hacer eso? ¿Yo cómo voy a presentarme ante la gente como si fuera un pecador? No, al Señor no, eso no. Él quiso pasar aunque no tuvo pecado. Y allí Juan les indica a los apóstoles, los primeros discípulos del Señor, les dice, vaya detrás de Él. Y lo hablábamos la anterior charla, cómo Él disminuye para que Cristo crezca. O mejor dicho, Él desaparece para que brille el que debe brillar. Y digamos que es una enseñanza muy bonita de San Juan, porque nos indica cómo debemos también nosotros hacer las cosas. Bien, después del bautismo del Señor, viene un tiempito que llamamos un tiempo como unas 2 o 3 semanitas, 4, a veces 5 semanitas de tiempo ordinario. Y luego viene lo que es la cuaresma. Entonces, ¿de qué habla esa cuaresma? La cuaresma son los 40 días que está el Señor en oración en el desierto, haciendo oración. Y nos dirán los estudiosos que si nos fijamos en los momentos en que el Señor hacía oración, era siempre antes y después de milagros, de hacer antes de la misión y después de hacer la misión, antes de hacer un milagro y después de hacer un milagro. Siempre se les escapaba a los discípulos y se iba a la montaña a orar.
a solas. Yo me lo imagino hablando con su Padre Celestial, en esa intimidad y en esa oración con Él, dejándose amar de Padre, pidiéndole fuerzas para seguir adelante y sabiduría para poder hablarnos con sus palabras tan puntuales. Y entonces comienzan esos 40 días que también reflejan los 40 años que estuvieron los israelitas en el desierto después de que salen de Egipto. Entonces, dice, son 40 días para conversión, para reflexión, para mirar nuestra vida, para hacer un examen de conciencia, digamos, largo, donde nosotros miremos qué hemos hecho de nuestra vida, cómo hemos respondido a esa gracia de Dios y qué vamos a cambiar de nuestra vida. ¿Qué vamos a cambiar? Dice San Jerónimo Emiliani que si nosotros cambiáramos, fuéramos corrigiendo cada año un defecto de los que nosotros tenemos, en menos de 9 años, bueno, si tenemos 9 defectos, suponiendo que tengamos 9 defectos, 10, 11, dependiendo los defectos, si quitamos cada año un defecto, pues en pocos años podríamos decir que seríamos, santos, santo Dios. Pero por lo menos limpiaríamos ese espejo, como decía mi profesor de teología, el padre Bonifacio, y de música, un monje benedictino, que decía que podíamos imaginar que nosotros con nuestros pecados, digamos que nosotros tenemos un espejo y está totalmente limpio después del bautismo. Y después cuando comenzamos a cometer pecados, vamos echando barro en el espejo. Y entonces el espejo se llena de barro y ya la imagen no se refleja porque está sucio, está opaco. Entonces digamos que con una cosita raspamos, vamos raspando, vamos quitando eso y vuelve otra vez a poderse reflejar esa imagen. Y es un símil de la imagen que nosotros reflejemos a Dios. Reflejemos ese amor de Dios, esa misericordia de Dios, esa bondad de Dios. Bien, en ese orden de ideas, pues eso es lo que se quisiera. Y entonces en la Cuaresma, pues es un tiempo, el ornamento en este tiempo es morado, tiempo de penitencia, de hacer un giro y un cambio. Entonces por eso nos ponen la ceniza y nos dicen, en polvo eres y polvo te convertirás. Y es curioso porque dice uno, si yo soy huesos, si yo soy carne, si yo tengo otra estructura que no es como los árboles, como las hojitas, ellas al deteriorarse se vuelven otra vez tierra. Si nosotros somos carne, tenemos huesos, y curiosamente nosotros también nos volvemos tierra, nos volvemos polvo. Entonces polvo eres y en polvo te convertirás. Nos recuerdan ese miércoles de ceniza, nos recuerdan de lo que estamos hechos, que somos una materia que se acaba, pero que Dios nos dio un alma inmortal, se podría decir. Bueno, si no vamos al infierno, lógicamente. En el infierno tendremos la segunda muerte, o sea, allí no habrá opción. Hemos perdido la opción de vivir eternamente. Y Santa Teresa pensaba eternamente, y eso la hizo que ella viviera santamente también. O bien en el infierno, o bien en el cielo, en la vida. Para pensarlo, ¿verdad? Los monjes cuando nos saludan, hermano, que de morir tenemos. Sí, hermano, responde el otro, ni el cómo ni el cuándo no lo sabemos. Lo cierto es que vamos a morir y vamos a tener que dar cuenta a Dios
de todos nuestros actos, de todos. Si hiciste el bien, que es lo mínimo que podemos hacer, pues debemos aspirar a hacerlo mejor. Y si hiciste el mal, pues tienes todavía oportunidad, si estás vivo, de arrepentirte y cambiar tu vida, hacer un giro. Bien, ese tiempo de Cuaresma, tiempo de reflexión, tiempo de conversión, tiempo de cambio, tiempo de análisis para recoger, digamos, para cambiar. En ese tiempo, en la liturgia de las horas, hay unos santos, entonces se llama conmemoración. Se une esto, las memorias de los santos, prima la Cuaresma, prima la Pascua, entonces digamos como la Cuaresma, entonces se conmemora, se une a lo que están haciendo, a la Cuaresma, se une esa memoria de ese santo. Se llama conmemoración. Bien, en ese tiempo son 40 días, a partir del miércoles de ceniza hasta el jueves inclusive, jueves santo. Tenemos en cuenta que hay una semana de pasión que se llama, que es antes de, y la semana de la pasión, o sea, ya la semana santa, lo que llamamos la semana santa. Y entonces entramos en ese tiempo en que hay un libro muy hermoso de un santo, San Pedro de Alcántara, que hace unas reflexiones hermosísimas, hermosísimas para el tiempo de Cuaresma. San Ignacio de Loyola también tiene unos ejercicios magníficos donde se puede hacer unas reflexiones, se hacía sobre el cielo, sobre el infierno. Se llaman las postrimerías: infierno, cielo, purgatorio. Y lo ayudan a uno a reflexionar bastante y lo ayudan a uno como a entrar en ese ámbito de cambio. Me contaba alguien que tuvo una experiencia, la invitaron a un sitio y en ese sitio sucede que hicieron una representación de las almas en el infierno, en el purgatorio, y cómo clamaban y gemían en el infierno y maldecían, porque las almas que están en el infierno maldicen, porque ven como Dios las quiso salvar y ellas no quisieron recibir la salvación. Entonces por eso allí es el rechinar de dientes, el llanto y el rechinar de dientes, porque es por toda una eternidad. En el purgatorio la persona se purifica, pero tiene la esperanza de llegar al cielo. Y en el cielo pues se goza de la presencia de Dios y la paz, no el tormento. Bueno, desafortunadamente parece que ya se nos acaba el tiempo. Recordemos, vamos en el tiempo de Cuaresma y entraríamos en el tiempo del Tríduo Pascual. Eso lo vamos a encontrar todo en la liturgia de las horas. Y hay unas meditaciones hermosísimas para ir entendiendo esos tiempos y por qué la liturgia de las horas es tan enriquecedora, que no es solamente rezar los salmos o hacer las lecturas, sino que tiene unas connotaciones mucho más profundas, la liturgia de las horas. Y hay fracciones, por ejemplo, en los laudes, hay textos que nos dicen mucho, Vamos a dejar con este texto que tengo aquí en mis manos, este rato de reflexión, de oración, pero también de aprendizaje sobre la liturgia de las horas. Dice: procurad todos tener un mismo pensar y un mismo sentir, con afecto fraternal, con ternura, con humildad. No devolváis mal por mal o insulto por insulto. Al contrario, responded con una bendición, porque vuestra vocación mira esto, a heredar una bendición. Es todo un programa
de vida. Dice, que tengamos un mismo pensar y un mismo sentir. O sea, aspiremos a Dios, aspiremos a lo que nos va a salvar, a lo que nos hace bien. Dice Madre Ágreda, monja concepcionista, que si al menos por egoísmo, por nosotros mismos, deberíamos buscar la salvación. Deberíamos apartarnos del pecado, deberíamos apartarnos del mal. Dice, tengan ustedes un mismo pensar y un mismo sentimiento. O sea, tengan ese sentir bueno, con afecto fraternal, como hermanos. Ámense como hermanos, el mandamiento que Jesús nos dice. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Con ternura, con humildad. Y que no le devolvamos a nadie mal por mal. Hay una frase muy bonita en la escritura que le pide al Señor, dice, Dios mío, dame la fuerza de no ser vencido del mal, sino vencer al mal a fuerza de bien. Esa es una oración que deberíamos elevar todos los días nosotros a Dios. Dice, no devolváis mal por mal o insulto por insulto. Al contrario, responded con una bendición, porque nosotros somos llamados a ser bendición. Nuestra vocación, nuestro llamado como hijos, como católicos, como creyentes, es a heredar la bendición. Bien, esa bendición que le dio a Abraham, esa bendición que le dio a Isaac, esa bendición que nos da al finalizar la Eucaristía, esa bendición que nos dan las mamás, esa bendición que nos ha alcanzado el Señor. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por todo. Ustedes nos seguiremos encontrando. Si Dios permite, el próximo sábado nos veremos en métodos de oración. Y aquí continuaremos con el tema de liturgia de las horas. Les recuerdo los martes, liturgia de las horas, y los sábados a las 6 de la tarde también, métodos de oración. Vuelvo y los invito también a las personas que quieran ser parte de la cofradía. Se pueden comunicar por este medio, Cofradía del Santísimo Sacramento, Colombia. Y se pueden comunicar a los teléfonos 315-804-1417, 315-804-1417 o 490-2858, 490-2858. No olvidemos que tenemos un compromiso de la vigilia que hemos estado haciendo, que seguiremos haciendo, pidiendo por la paz del mundo. En este momento necesitamos clamar a Dios para que estas personas que se sienten con tanto poder y se sienten que tienen armas para destruir la humanidad o para sentirse que son los dueños, que Dios los transforme y los convierta y les haga ver lo horrible que es matar gente y matarla por solamente demostrar que tienen poder. Pidamos también por nuestros hermanos en Siria, en Mosul, en Ankara, en Estambul, todas estas personas que mueren a causa de la guerra, por nuestros hermanos refugiados, por todas las personas que se están teniendo que desplazar de sus países, nuestros hermanos venezolanos, en fin, tantas personas. De alguna manera tratemos de ayudar, aunque sea con la oración, si no tienen económicamente, pero si tienen, también ayuden, por favor. Un abrazo para todos, Dios los bendiga. Viva Jesús, muera el pecado. Viva Jesús, muera el pecado. Viva Jesús sacramentado. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre que eres, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos. Nos vemos en una próxima ocasión.